welcome to the second lesson of this third period. In this case, conditional if, first type. Remember, this lesson is going to be divided in three different types. The first one, the second one, and the third one is the types that we are going to explain, you know. Okay, so that's why you are going to see the video divided in three sections. And according to those sections, it's going to be the different type that we are going to explain. Okay. Muy bien, muchachos, bienvenidos aquí a la segunda clase del tercer periodo, grado décimo. Vamos a hablar sobre el conditional if, en el cual vamos a estar hablando de tres tipos de condicional. En este caso, se comienza con el primer tipo, después vamos con el segundo y el tercero. Y dentro de su video van a estar divididos en esas diferentes secciones, entonces para que podamos entender el uso. Además que cada condición o cada tipo tiene una estructura específica en el cual pues es importante reconocerlo para poderlo entender cómo es su uso, ¿no? Y cómo se fusiona. Muy bien, entonces tenemos acá conditional if first type. Entonces tenemos conditional if primer tipo. Entonces tenemos dos oraciones, uno en el cual pues estamos hablando la fusión entre el futuro simple y el presente simple. Y aquí vamos a explicar por qué se utiliza esta clase de condiciones. Entonces tenemos la primera. She will have good money if she gets an excellent job. Yes, the second one. He will miss the airplane if he doesn't hurry up. En español. Ella tendrá buen dinero si consigue un excelente trabajo. Él perderá el avión o su vuelo si no se apura. Entonces, normalmente cuando hablamos del conditional if first type, cuando hablamos de la condición de primer tipo, es una, como lo dice la misma palabra, condición. Condicional o el if es un conector, o le llamamos una conjunction, una conjunción, en el cual utilizamos para expresar o introducir una condición. Para eso vamos a utilizar una primera oración y una segunda oración. Entonces, normalmente el primer tipo se utiliza más que todo para expresar que lo que yo hablo estamos expresando algo que es real, una situación real, de una situación o de un resultado. De acuerdo a ese resultado, su condición va a ser real. Entonces, normalmente la primera oración le vamos a llamar resultado, que es lo que se le llama a la primera oración, y a la segunda oración le llamamos condición. Condition. Entonces, cuando hablamos de esta fusión de dos oraciones, a estas dos oraciones se le llama cláusula. En inglés llamado clause. ¿Qué es una cláusula? Eso lo explicamos el año pasado en noveno, cuando vimos una parte del conditional if. Las cláusulas son aquellas oraciones largas que están compuestas de dos oraciones. En este caso, la primera que es el resultado y la segunda que es la condición. ¿Por qué se le llama resultado? De acuerdo al resultado, es una situación real que de acuerdo a ese resultado, situación real, vamos a expresar nuestra condición. Entonces, nuestro resultado es que ella dice, ella tendrá buen dinero, pero ¿qué? ¿Cuál es su condición? Ella tendrá buen dinero si consigue un excelente trabajo. Entonces, su condición es que si ella consigue un buen trabajo, ella puede conseguir un buen dinero, tendrá buen dinero. Entonces, el resultado, como siempre en el primer tipo y por general, requiere de una estructura específica. Siempre su resultado tiene que ir en el futuro simple y su condición debe estar en el ¿qué? En el simple present. Bueno, aquí lo puse al contrario, es al contrario. Simple future. Perdón, es simple future y presente simple. Entonces, condición, futuro simple, will, y presente simple. Normalmente la oración, como es tercera persona, agregarle la S al verbo. Por eso es lo importante conocer los tiempos anteriormente para poder entender esa clase de condiciones. Lo mismo, entonces la segunda oración es lo mismo. He doesn't miss the airplane. Él perderá el vuelo si no se apura. Entonces, para que tenga un sentido, es importante, pues en este caso requerimos que nuestra condición
Si de acuerdo al resultado tenga que ser negativo para que tenga sentido. Entonces, para hablar de esa negación en el tiempo presente, entonces utilizamos, en este caso, el auxiliar doesn't, en negación. Si es conjugado con otra clase de sujetos, entonces tener en cuenta los sujetos para poder utilizar el don't. O en este caso, pues aquí tenemos el doesn't. Entonces aquí la forma negativa. Y cuando es negativa, el verbo en su estado normal en manera infinitiva. Pero ojo, si es afirmativa, si es conjugada en tercera persona, tenemos que colocarle la S. Entonces, esa es la primera condición. El primer tipo es cuando el resultado, ¿sí?, está en futuro, su condición debe estar en presente. Esta clase de oraciones se le llaman subordinadas. ¿Por qué se le llaman subordinadas? Porque una depende de la otra para que tenga sentido. Esta es la oración subordinada. Esta es la oración dependiente. Esta es independiente. Esta es dependiente porque necesita de esta para tener sentido. También yo puedo, si lo requiero, yo puedo también comenzar con la condición. Puedo intercambiar y no pasa nada. Yo puedo comenzar con la condición. If she gets an excellent job, ¿sí? Entonces, si yo comienzo con el condicional, o sea, yo intercambio la oración, en el orden de la oración, comienzo con condición, debe estar seguida de una coma para introducir el resultado. If she gets an excellent job, seguimos. She will, muy bien, have a good one. Entonces aquí también se puede hacer al contrario, no pasa nada. Es como en la matemática, el orden de los factores no altera el producto. Aquí lo mismo sucede con esa clase de oraciones. Yo puedo comenzar con la condición y expresarlo con el resultado. If she gets, acá. If she gets an excellent job, she will have a good one. Listo, lo mismo expresa. Si ella consigue un excelente trabajo, coma, hace pausa, ella tendrá un buen dinero. Tendrá buen dinero. Tendrá un buen dinero. Eso es el primer tipo. Entonces, primer tipo, para cerrar y continuar con el segundo, habla sobre situaciones reales. Cuando nuestra condición expresa, dependiendo de su resultado, algo real, su condición es también real. Es la fusión entre futuro con el tiempo presente simple. ¿Listo, muchachos? Nos vemos. Ya vamos al segundo tipo. ¿Ok? Okay, guys, return again. Let's continue. Ahora vamos con la segunda parte, muchachos. Ahora vamos conditional if, second type, ¿sí? Vamos con el conditional if en el segundo tipo. Entonces miremos acá las oraciones. She will have good money if she got an excellent job. Or he will miss the airplane if he didn't hurry up. Como podemos mirar ya el segundo tipo, es en el caso de este segundo tipo, miren que los auxiliares cambiaron y el verbo también cambió. Cambia también su estructura. Entonces, ¿qué es el conditional if en el segundo tipo? Segundo tipo es cuando se habla, más que todo queremos expresar que su resultado sea algo imaginario, ¿sí? O es un resultado irreal y que sus hechos o realidades no están basados en algo que es, en este caso, 100% real, no es real. Entonces es algo imaginario. Entonces eso es lo que vamos a expresar en nuestra condición. Cosas que no son reales, son totalmente irreales. Hechos y realidades que no están basadas en esa cuestión de lo real. Entonces, como podemos mirar, el resultado ya tiene que ver con el uso de un tiempo que se llama conditional present o present condition. El present condition es cuando usamos el auxiliar, en este caso llamado would. Este would en el español es lo que le da esa terminación al verbo o da esa terminación en el sufijo del ia. Si yo digo aquí have, es tener. Cuando yo utilizo el would se dice tendría. Entonces, she would have good money. Y la condición, o sea, lo que yo expreso de condición, va a estar en el tiempo pasado simple. Simple past. O sea, la conjugación va a estar en el pasado simple. Pero
Cuando yo hago la traducción de este verbo en el tiempo, bueno, dándole como entender en el español, esta conjugación le vamos a llamar o esta conjugación no es tal cual como uno dice consiguió, sino como se va a traducir como conseguirá. Ese conseguirá, o esa terminación que le estoy dando, se le llama un subjunctive past, el pasado subjuntivo. Entonces ahora van a ver cómo se traduce en el español. Entonces tengan en cuenta, el subjunctive past es el mismo pasado simple, para que no nos confundamos, ¿sí? Entonces se utiliza auxiliar would, verbo en pasado simple. Entonces dice, she will have good money if she got an excellent job. Entonces dice acá, ella tendría un buen dinero si ella consiguiera, consiguiera, ese consiguiera, no es conseguirá, porque conseguirá es futuro, consiguiera, ese consiguiera es el pasado subjuntivo, un buen trabajo, si ella consiguiera, ¿ven? Entonces, me lo estoy imaginando, entonces cuando yo digo, si ella tendría buen dinero si ella consiguiera buen trabajo, porque esa situación se está imaginando, se está tratando de entender que es una situación totalmente irreal, o sea, porque me lo imagino. La idea es, me estoy haciendo la idea de la situación de esta persona, que si consigue o sea, tendría un buen dinero si consiguiera un excelente trabajo. Entonces, de aquí entra el sentido de esta condición tipo 2, ¿no? Entonces, así se utiliza con el auxiliar would para darle la terminación ia y el verbo en pasado simple, llamado subjuntivo, dándole esa terminación en el pasado que acabo de explicar. Y en el segundo lo mismo, ¿sí? Entonces decimos, he will miss the airplane if he didn't hurry up. O sea, él perdería el avión, ¿sí? Él perdería el avión si él no se apurara. Si él no se apurara, esa terminación es su pasado subjuntivo. Entonces, cuando es negativo, recordemos que utilizamos entonces el auxiliar didn't, porque esto requiere el pasado simple, y el verbo va en su estado normal en presente, ¿sí? Entonces, esa es la forma negativa. Y lo mismo, vuelvo a expresar aquí algo que es totalmente real o imaginario, ¿sí? O sea, como que tratando de imaginarme que si yo no me apuro, no estoy ahí rápidamente, entonces podría perder o perdería el avión. Lo mismo pasa con el conditional if tipo 2. Yo puedo también ya sabemos que el resultado más el conditional if, al unirlo seguimos hablando de cláusulas porque estamos uniéndolo por medio de la condition if, en el cual está haciendo una expansión de oraciones, y a este clase de oraciones se le llama subordinadas, porque una depende de la otra. Esta es la dependiente y esta es la independiente. Esta depende de esta para que tenga sentido. También yo puedo comenzar con el conditional if, como podemos ver. Yo puedo decir, is she got, ¿sí?, an excellent job. Seguido la coma y decimos, she would have a good, y she will have good money. También puedo hacer la introducción del conditional if, pero eso sí teniendo en cuenta la coma para hacer la pausa. Ahí dice, si ella consiguiera un excelente trabajo, ella tendría un buen dinero. No pasa nada, situación irreal, imaginaria, de un caso en esta parte del conditional if tipo 2. Bueno, muchachos, este es el segundo, vamos a la tercera. No se muevan, tercer tipo y último. Nos vemos en un rato. Okay guys, let's continue with the last part of this conditional if, third type. Vamos entonces con la última parte de este condicional, tercer tipo. Aquí miramos que ya la oración se extiende un poco más porque ya incluye otra clase de auxiliares y también pues de otra clase de tiempos. Y también quiero recordar a ti que al final de esto voy a darle un pequeño una especie de nota que me faltó del segundo tipo, que es con el uso del verbo to be. Pasa algo con el verbo to be, entonces eso ya lo explico al final de este, que me faltó ahí. Entonces vamos a continuar, por favor. Dice, conditional if, third time. Tenemos, she would have good money if she had got an excellent job. O la segunda,
He would have missed the airplane if he hadn't hurried up. En español, ella habría tenido, sí, ella habría tenido un buen dinero si ella hubiese conseguido un buen trabajo. O él habría perdido el avión, él habría perdido el avión si él no se hubiese apurado. Entonces, normalmente cuando hablamos en el tercer tipo, como lo expresamos en el español, se usa precisamente para hablar de ese resultado, en el cual pues estoy expresando una situación irreal. Sí, nuestra condición nos va a expresar una situación irreal, imaginaria en el pasado, algo que se supone que de pronto hubiese pasado en el pasado, hubiese pasado. Entonces, para esta clase de oraciones, su resultado debe estar compuesto de un tiempo llamado perfect conditional o conditional. Perfect conditional, conocido con el would have. Este es el auxiliar, would have. Este would have se traduce como habría. ¿Listo? Habría. Seguido de un verbo. Obviamente este verbo se va a conjugar en el tiempo pasado participio. Se debe conjugar porque es una condición. Este tiempo acá es más que todo se está utilizando los tiempos perfectos. Entonces el would have está hablando del perfecto condicional, habría tenido. Y este verbo, pues obvio, terminación had oído, se está hablando en el tiempo pasado participio. En la condición, o sea, su condición ya está en un tiempo que ustedes conocen llamado past perfect, llamado pasado perfecto. Pasado perfecto está relacionado con el auxiliar had, había, y el got, pues en este caso conseguir, conseguido. Pasado participio de la terminación had oído. Had got. Entonces es la fusión de will have con el verbo en pasado participio más el tiempo pasado participio, had, más el verbo en pasado participio también, en este caso. ¿Listo? Entonces ahí se traduce, ahí es la forma como se trabaja esta manera de condición, algo imaginario en el pasado, ¿sí? Una condición o suposición. Lo mismo pasa aquí, tenemos la misma forma. He would have missed, ¿sí? Él habría perdido el avión si él no se hubiese apurado, si no se hubiese apurado. Entonces lo mismo el will have, el perfecto condicional, will have, más el verbo en pasado participio, had oído. Es un verbo regular, le agregamos ed, eso lo conocemos por medio de la lista de verbos. Y continuando, en este caso con el had, negativo hadn't, ¿sí? Para negar. Recuerden que esto se requiere, para que tenga sentido, pues aquí requerimos utilizar esta oración, este condicional negativo, para que su oración tenga el sentido. Y seguido de entonces, después de ese auxiliar had negativo, que está en el tiempo perfecto, su verbo en el pasado participio, terminación had oído. Es un verbo regular, entonces se le agrega ed. Recuerden que es Harry, termina en y, cambia por una i, le agrego ed. Entonces aquí, como podemos mirar, su resultado más la condición es decimos, es una ¿qué? Es una oración subordinada, es una conjunción subordinada porque esta es la oración independiente que depende de esta para que tenga sentido. Al unir los dos, el resultado más la condición, por medio de ese conector le llamamos cláusula, es la combinación de dos oraciones, ¿sí? Por medio de una, para expresar una, entonces se le llama cláusula. Listo, eso es la parte tercera, ¿right? Y para terminar, entonces lo mismo, podemos comenzar con nuestra condición, decimos if. Bueno, ya lo hice en las dos anteriores con esta, lo voy a hacer con esta, entonces yo puedo decir is he hadn't, si él no se hubiese apurado, hurry up, ¿sí? Coma, él habría, entonces ¿cómo digo habría? Would have, muy bien, would have, él habría perdido, had oído, missed, ¿sí? Él habría, the airplane. Entonces ahí terminamos la tercer tipo. Entonces el tercer tipo es esa paración combinación, el will have en el resultado, verbo en pasado participio, seguido entonces de la segunda oración que es la condición, porque necesito conocer para hablar de esa condición, entonces en el tiempo pasado perfecto, el auxiliar have más el verbo en pasado participio.
Eso, muchachos, eso es la parte 3, última de 3 de la condicional, del condicional if, parte 3 y eso. Entonces no se mueva, voy a explicar una cosita pequeña en el último punto del segundo tipo. ¿Listo? Nos vemos en un momento. Ok, muchachos, discúlpenme que se me olvidó una parte pequeña de acá del segundo tipo. Vamos a mirar algo lo que sucede con el verbo to be. Entonces tenemos acá en el segundo tipo, recuerden que este segundo tipo es algo irreal, ¿sí? Pero se habla en el tiempo presente, real pero presente, ¿no? Nosotros dirán, profe, pero ¿cómo así que eso se habla en presente, pero si ahí está la estructura prácticamente en pasado? No, lo que pasa es que de acuerdo con el sentido de la oración, se está hablando de algo irreal, pero en presente. Lo que habló en el pasado fue el tercer tipo. Irreal pasado fue el tercer tipo, y esto se llama irreal presente en el segundo tipo. Entonces quería aclarar eso también. Entonces mira lo que dice. He will live in a castle if he was a king. ¿Qué dice? Él viviría en un castillo si él fuera un rey. ¿Ve? Él viviría en un castillo si él fuera rey. Como pueden mirar el sentido, él viviría en un castillo si él fuera rey. Estoy hablando de una oración prácticamente basada en el presente o posiblemente en el futuro. Ese es el segundo tipo, pero sí real. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo utilizo el verbo to be, ¿recuerdan lo que les dije? Este was es el pasado normal del verbo to be, pero esto se llama pasado subjuntivo, lo que les decía, el subjunctive past. El pasado subjuntivo, para decir si él fuera rey, dice la regla que cuando hay condicional y se habla en el segundo tipo, el was ahí está mal, no podría ser was. Para que sea pasado subjuntivo y de acuerdo con este segundo tipo y sea correcto en el pasado del verbo to be, la regla me dice que el was, o todos los que eran en pasado con el was, va a cambiar por were. Ese es el único verbo que requiere de un cambio extremo. En este caso, entonces, todo lo que era el was en el pasado del verbo to be va a cambiar por were. Quiere decir que si usted lo va a expresar con el I, con el she, con el he, con el it, ya no se puede decir, con esta clase de condiciones, no se puede decir el was, sino el were. Es la regla. O sea, que pilas acá. Siempre que ustedes vayan a usar el pasado subjuntivo del verbo to be, es were para todos. O sea, I were, you were, sigue siendo you were para plurales. He were, she were, it were, they were, we were. O sea, el were para todos cuando se habla en el conditional if en el segundo tipo. Entonces, ahí dice, él viviría, ahí sí ya está correcto, él viviría en un castillo si él fuera un rey. Entonces, tener cuidado con esta clase de oraciones. Entonces, ya sabemos que esta unión de oraciones se le llama cláusula, clause. Primera oración se le llama resultado y el segundo ya es condición. ¿Listo? Entonces yo también puedo comenzar con la condición al principio y después expresar el resultado. Y si que, was o were, es lo que decíamos, ¿no? Y si él fuera un rey, y si fuera king, coma, decimos he. Yo también puedo hacer la contracción, si quiero también puedo hacer la contracción de would, diciendo hit. Y lo voy a hacer más rápido. Hit, ¿sí? He lived in a castle. Tener en cuenta, para tener en cuenta algo, muchachos, aquí siempre con el would el verbo va de manera infinitiva, ¿no? No va en otro tiempo, con el would va de manera infinitiva. Donde cambia es cuando usted hace la conjugación del would have, que es el perfecto condicional. Ahí sí el verbo va en pasado participio, que es lo que requiere con el would have en tercer tipo. Entonces aquí esta es lo que quería explicarles del verbo to be. ¿Qué pasa con el verbo to be en segundo tipo? Cuando estamos hablando del condicional if. El were cambia, ¿no? Perdón, el was cambia por el were. Eso es lo que pasa aquí. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Esperamos que hayan entendido. If you have any questions about the lesson, please let me know in the virtual classes by Zoom. But okay, no problem. I don't know if you have any question, please write down in your notebook and let me know in that classes. Okay. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Entonces nos estaremos viendo en la siguiente clase. Ok, bye bye.